Marisela Alejandra López Vidal del primer año grupo C, y en esta ocasión les voy a hablar sobre lo que es el aparato de Golgi y el citoesqueleto. Bueno, el aparato de Golgi es más que nada un organelo que se va a encontrar en lo que es nuestro interior de la célula, más que nada cerca de lo que es nuestro núcleo, y es más que nada un organelo que está dirigido para lo que es secretar, distribuir y almacenar cierto tipo de sustancias. ¿Sustancias como de qué tipo? Pues proteínas. Proteínas inmaduras que se van a convertir en proteínas maduras. Estas proteínas inmaduras vendrán de lo que es el retículo endoplásmico rugoso, y a partir de nuestro aparato de Golgi se van a procesar para poder salir en proteínas maduras. Nuestro aparato de Golgi es más que nada tiene una cierta membrana discoidal, y pues está formado por una o más cisternas. Estas cisternas son como que su conformación, y se basan en tres tipos de cisternas, son varias cisternas dentro de su aparato, dentro del mismo aparato. La primera es la cisterna de cis, luego está la cisterna intermedia y la cisterna de trans. La cisterna de cis es aquella que va a estar más cerca de lo que es el núcleo celular, y esta va a ser lo que va a recibir a lo que son nuestras proteínas inmaduras. Posteriormente van a atravesar o van a pasar las proteínas inmaduras por lo que es la cisterna intermedia, donde aquí más que nada recibirán cierto proceso enzimático para que después se transformen en lo que son proteínas maduras. Y por último, pues van a salir por la cisterna de trans, que esta va a ser la que esté más cerca de lo que es nuestra membrana, y por donde tienen que salir las proteínas ya maduras. Después de que las proteínas maduras estén listas, tienen que ser movidas a lo que son un cierto tipo de vesículas, ya sea vesículas secretoras o vesículas de almacenamiento o lisomas. Les platico más que nada de qué es esto. Las vesículas secretoras van a ser aquellas que por medio de que las proteínas maduras van a ser transportadas por estas para ser expulsadas o secretadas de lo que son nuestra membrana celular. Y por su parte, las vesículas de almacenamiento o lisomas son vesículas en las que donde van a estar las proteínas maduras, pero ahí mismo dentro de nuestra célula, y en algún momento dado nuestra célula va a decidir qué hacer con ellas o dónde serán mejores usadas. Ahora hablaremos de lo que es el citoesqueleto. El citoesqueleto más que nada es una estructura celular compuesta por lo que son filamentos, y va a estar disperso en lo que es nuestro citoplasma. Su función principal es la de dar sostén y arquitectura a lo que es nuestra célula. Permite más que nada que por ejemplo, los organelos al momento de moverse no afecten lo que es el espacio de otro organelo. De esta manera, cada uno está en constante movimiento, pero en un lugar propio que los organelos que el citoesqueleto le va a aportar. Bueno, está compuesto, como ya les había mencionado, por lo que son filamentos, filamentos de tipo actina, filamentos de tipo intermedios y lo que son microtúbulos. Los microtúbulos van a ser, por ejemplo, los que tengan dímeros de tubulina, y van a medir de lo que son más o menos su diámetro aproximado es de 25 nanómetros, y se van a extender de lo que es la célula hasta lo que son los cilios o flagelos que tenga nuestra célula. Por ejemplo, dice que también nacen de lo que son centrosomas, y por allí se van a poder transportar lo que son proteínas de tipo dineína y la quinesina. Luego tenemos a lo que son los filamentos de actina. ¿Sí? Estos van a estar en forma de hélice, van a girar en torno a una hélice, y van a tener un diámetro de lo que son 7 nanómetros.
Estas más que nada van a ser, dicen que están, bueno, su particular en específico es que en cada extremo van a tener como que un globo y, por ejemplo, van a girar en torno a su propio eje, y también por aquí se van a dar lo que son movimientos de cierto tipo de proteínas, muchas variedades de proteínas en realidad. Y por último, los filamentos intermedios, que estos van a tener un diámetro de lo que son de 10 a 12 nanómetros y van a estar formados por lo que son hélices alfa. Van a tener un N-globo terminal y en su cola van a tener forma de un carbono terminal. Sus funciones, pues más que nada, como ya les había mencionado, la función del citoesqueleto es dar estabilidad a lo que es nuestra célula. Y por su parte, más que nada, el fin de estos es, como ya les había mencionado antes, que nuestros organelos estén en constante movimiento sin afectar a otros. Y por último, que sus características es que cada uno tiene en su interior, cada uno tiene en todo en general del citoesqueleto va a estar lo que es los microtúbulos, filamentos intermedios y filamentos de actina. Transporte a través de la membrana. Tipos de transporte. Una forma muy simple de clasificarlos es por si consumen energía metabólica o si no consumen. Así está el transporte pasivo, que no consume energía, y el transporte activo, que sí va a consumirnos energía. Además, existe la posibilidad de dividirlos aparte en otros sistemas de transporte. Estos son dos: el transporte libre y el transporte mediado. El transporte libre es el cual el soluto atraviesa la membrana por diversos lugares, pero sin el precursor de transportador alguno. Y el transporte mediado, en el que requiere la presencia de una proteína de membrana específica para el soluto transportar. Transporte activo. Trae en sí la ósmosis. ¿Qué es esto? La ósmosis es un tipo de transporte pasivo en el cual solo las moléculas de agua pueden atravesar la membrana. El movimiento se realiza a favor gradiente. Esto quiere decir que este medio pasa de donde está la menor concentración de soluto, el agua viaja hasta donde está la mayor concentración de soluto. Con ello se permite equilibrar las concentraciones de soluto separados por la membrana celular. La función de la ósmosis es mantener hidratada la célula. Dicho proceso no requiere gasto de energía. La membrana celular deja pasar el agua, pero no solutos. En el caso de las soluciones intracelulares y extracelulares, el agua se moverá desde la solución que presente una menor concentración a la que tenga una mayor concentración. La regulación del volumen celular. El mantenimiento del volumen celular es un parámetro para la supervivencia de la célula. Este mantenimiento se logra mediante una adecuada cantidad de agua en el interior de la célula. En el caso de la solución intracelular, la presión osmótica se denomina como presión osmótica coloidal, debido a que en el interior de la célula existen grandes solutos, como son las proteínas y los fosfatos orgánicos, que no pueden atravesar la membrana, y como tienen una carga negativa, atraen a cationes de pequeño tamaño y repelen a cationes también de pequeño tamaño. La membrana celular deja pasar el agua, pero no los solutos. O sea, es lo que estamos viendo en lo de las soluciones intracelulares y extracelulares. La solución hiposmótica, que es la que tiene una menor concentración, y la solución hiperosmótica, que tiene una mayor concentración. El transporte activo. En este tipo de transporte se produce un consumo de energía dado que el movimiento se realiza contra gradiente en potencial químico o electroquímico. Las proteínas transportadoras tienen las mismas propiedades que las que realizan una difusión facilitada.
con la diferencia que por su funcionamiento requieren energía. Las proteínas portadoras del transporte activo poseen ATP, que significa que poseen ATP pasa. Esto significa que pueden romper el ATP para formar ADP o AMP, que son fosfatos, con la liberación de energía de los enlaces fosfato de alta energía. Comúnmente se observan tres tipos de transportadores. 1. Los uniportadores. Son proteínas que transportan una molécula en un solo sentido a través de la membrana. Los antiportadores incluyen proteínas que transportan una sustancia de sentido mientras simultáneamente transportan otra en sentido opuesto, o sea, una entra y una sale. Y están los sinportadores, que estas son unas proteínas que transportan una sustancia junto con otra. Frecuentemente puede ser un protón, o sea, entran dos. El transporte activo primario, en el consumo energético, normalmente de ATP, está acoplado directamente al movimiento de soluto a transportar. Un ejemplo de este antitransporte primario es el Na o el ATP pasa, presente en la membrana de la mayoría de las células animales. Este bombea hacia afuera de la célula y hacia adentro, manteniendo la gradiente de concentración a través de la membrana. En el transporte... ¿Por qué no lo cambias? El transporte activo secundario o contrasporte. En el transporte de sustancias que normalmente no atraviesan la membrana celular, tales así como los aminoácidos, la glucosa, esta energía, requiere energía para el transporte, deriva de la gradiente de concentración de los iones de sodio de la membrana celular. El transporte activo secundario o contrasporte. En el transporte de sustancias que normalmente no atraviesan la membrana celular, tales así como los aminoácidos, la glucosa, esta energía, requiere energía para el transporte, deriva de la gradiente de concentración de los iones de sodio de la membrana celular. El intercambiador de calcio-sodio es una proteína de la membrana celular de todas las células eucariotas. Su función consiste en transportar calcio iónico hacia el exterior de la célula, empleando para ello la gradiente de sodio. Su finalidad es mantener la concentración baja en el citoplasma, que es unas 10.000 veces menor en el entorno. Transporte mediante vesículas. En este tipo de transporte, las sustancias pueden atravesar la membrana celular sin establecer relación alguna con los componentes de la misma. Para ello, estas utilizan una formación de vesículas con la propia membrana, y en el interior de esta se sitúan los solutos para el desplazamiento. Los endocitosis. Cuando las sustancias son particularmente de gran tamaño, el proceso recibe el nombre de fagocitosis. Si esta solución se denomina pinocitosis. En la pared interna de la membrana celular aparecen digitaciones recubiertas por una proteína clatrina y se denomina depresión revestida, que dará lugar a vesículas revestidas, especializadas en la endocitosis mediante un receptor para la introducción de macromoléculas específicas. La exocitosis. Muchas sustancias pueden ser sacadas de la célula a través del mecanismo que será inverso a la endocitosis y que recibe el nombre de exocitosis. Las proteínas son sintetizadas siempre en el interior de la célula, pero algunas de ellas realizan su función biológica en el medio extracelular.
Buenas tardes, yo soy la doctora Alixivania Montiel Romero de la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa, del primer grupo C de la carrera de Medicina. El día de hoy les voy a explicar lo que es la barrera hematoencefálica. Bueno, la barrera hematoencefálica es una estructura que es compleja, que está constituida por lo que son redes capilares, que las redes capilares provienen de lo que es el sistema nervioso central. La barrera hematoencefálica se encuentra separa el cerebro de la sangre, que esto es para evitar lo que son cambios bruscos en la concentración del sistema de lo que es los aminoácidos y las hormonas. La barrera hematoencefálica se encuentra ausente en plexos coroideos y sus órganos son circunventriculares. Bueno, el endotelio de los capilares cerebrales se caracteriza porque tiene con un borde celular y está unido con lo que es a la célula adyacente, que esa célula adyacente se hace lo que es impermeable a la pared interna de los capilares. Como pueden observar ahí. En lo que son los mamíferos, la barrera hematoencefálica regula y restringe lo que es el acceso parenquima nervioso de múltiples sustancias y moléculas que circulan en la sangre. Esto es para que se pueda mantener lo que es la homeostasis del microambiente químico del sistema nervioso central. Bueno, las barreras hematoencefálicas son las que evitan que cualquier sustancia que se encuentre a nivel de la circulación sistémica entre lo que es el sistema nervioso central y como son las sustancias no liposolubles o por proteínas. O sea, esto quiere decir que las sustancias que no son liposolubles o que no son proteínas no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, ya que la barrera hematoencefálica podríamos llamarla que es como muy selectiva y no le permite el paso a cualquier sustancia. Bueno, aquí como pueden ver la barrera hematoencefálica está constituida por lo que es capas y esta es la de la célula endotelial, el pericito, la luz del vaso sanguíneo, el astrocito, membrana basal y la neurona. La barrera hematoencefálica también contiene lo que son los astrocitos, como les mencionaba, la sangre, el linfocito, el monocito y el neutrocito, y en lo que es los astrocitos está la unión ajustada en la célula endotelial y la membrana basal. Ok, para continuar, los astrocitos son células que se localizan en lo que es el sistema nervioso central. También se localizan en lo que son el encéfalo y la médula espinal. La función de los astrocitos son mantener lo que es la homeostasis neuronal y en la formación de las barreras del sistema nervioso central. Esa es la función de lo que tienen lo que son los astrocitos, que son estos que están ahí. Ok, para explicar esta imagen, las funciones implícitas de lo que son la barrera hematoencefálica son dar protección al cerebro y también dar transporte selectivo a la red capilar, a lo que es el parenquima cerebral. Las sustancias que atraviesan lo que es la barrera hematoencefálica son por transitosis, mediada por receptores, la difusión transmembrana y los mecanismos de acarreo y transportadores. Aquí hay una imagen de lo que es una célula y lo que es la neurona,
aquí son los bioterminales. Los bioterminales son de importancia, ya que esto es como lo primordial, es de que pasa la señal de una neurona a otra. Las neuronas también cuentan con lo que es su capilar, y estas son como dos vías terminales que tienen. Aquí está aquí. Y aquí es como le mencionaba, esto es lo que es el astrocito. Ok. El espacio extracelular. Ok, aquí en lo que es el espacio extracelular, aquí la célula entra por lo que es endocitosis. Para que esta célula pueda, como por decirlo, pasar, es como tiene, como les decía, tiene que ser muy liposoluble. Y y entrar por lo que es la endocitosis, para que por medio de endocitosis puedas pasar a lo que es a la vesícula, perdón, al medio sanguíneo. Una vez que esta vesícula pues sí, esto se encuentra dentro de lo que es el medio, se va a convertir en lo que es la vesícula de transitosis. Una vez que esta se haya convertido ahí en vesícula de transitosis, esta va a ser expulsada por exocitosis, que va a ser expulsada a lo que es el medio tisular. Ok, las sustancias tienen dos vías de acceso, por así decirlo, de dos vías de ingreso a lo que es el sistema nervioso central. Pero lo que pasa, la mayoría no pueden acceder a lo que es a él. Pueden llegar al líquido intersticial, pero una vez que llegan ahí, si esta no cuenta con los requerimientos, por así decirlo, que está permitido en las vías, no va a poder pasar de ahí, y ahí se va a quedar como atorada. Puede llegar, como les mencionaba, a lo que es el líquido intersticial cerebral por circulación capilar, o acceder al sistema nervioso. Ok. Aquí en el espacio extracelular, para que esta pueda pasar, ya sea una sustancia, la sustancia tiene que entrar a lo que se encuentra en el medio sanguíneo, ¿no? Entonces, esta pasa por lo que es endocitosis. Una vez que esta, Ok. En el espacio extracelular, para que una sustancia pueda acceder a lo que es el medio tisular o espacio extracelular, esta sustancia debe tener, como les mencionaba, los requerimientos de que la barrera pide, o cualquier tipo de acceso. Esta, para que pueda acceder, tiene que entrar por lo que es endocitosis, pero antes de que entre en endocitosis, como le decía, tiene que contar con lo que pide, los requerimientos que esta pide, ¿no? Porque no cualquier sustancia puede pasar así nada más. Ok, una vez que esta pasa por endocitosis, entra lo que son las macromoléculas. Esta se va a convertir en lo que es una vesícula de transitosis. Una vez que la vesícula de transitosis esté transformada, va a ser expulsada al medio tisular o al espacio extracelular,
por exocitosis. ¿Por qué? Porque pues ya habrá terminado su proceso de transformación, por así llamarlo. Ok. Las sustancias, si no es por esta vía que les acabo de explicar, existen lo que son dos vías de ingreso a lo que es el sistema nervioso central. Pero como les mencionaba, no todas las mayorías pueden acceder a él. ¿Por qué? Pues pueden llegar a lo que es al líquido intersticial cerebral por la circulación capilar o pueden también acceder por lo que es el sistema nervioso central, que estas pueden acceder a lo que es el sistema nervioso central por lo que es el líquido cefalorraquídeo. Bueno, las moléculas, primero que nada deben atravesar lo que son las paredes de los capilares cerebrales. Esta pared está constituida por propiamente lo que es la barrera hematoencefálica. Lo que son las células endoteliales de estos capilares difieren por la ausencia de poros intracelulares. Lo que estas células están, además de que son estrechamente adosadas, esto quiere decir que están muy unidas, existen bandas que cierran herméticamente el espacio intracelular. Pero existe lo que es una membrana basal, que es la que forma lo que es el revestimiento contiguo alrededor del endotelio. O sea, está el endotelio y su revestimiento, o sea, la cubre completamente. También hay una capa que es una capa discontinua de pericitos que son células en forma como de araña, cuyas prolongaciones citoplasmáticas siguen lo que es un curso circunferencial alrededor del capilar. Bueno, los capilares de otros tejidos están entre contacto con lo que son las células, pero en los capilares del sistema nervioso central. La disposición de las células gliales, los astrocitos, forman lo que es el revestimiento, que es la que impide el paso, más el paso, que cubre lo que es un 85% de lo que es la superficie capilar. Ok, aquí está mejor lo que es la barrera hematoencefálica. Ok, la barrera hematoencefálica cuenta lo que es la luz del vaso sanguíneo, que es esta, los pericitos, el astrocito perivascular, que es esta de aquí, la membrana basal, que sería esta azul, la neurona, y sus células endoteliales, aquí, y su unión estrecha, o sea que están estrechamente juntitas. La dificultad que estas presentan, como les mencionaba anteriormente, la dificultad que es para pasar se debe a que, la dificultad para que las sustancias puedan acceder a lo que es llegar al cerebro se debe a que estas deben atravesar lo que es una sección de membrana antes de llegar, pero como les mencionaba anteriormente, como es muy selectiva, no a cualquier sustancia por las dos vías o cualquier vía de acceso les va a permitir pasar, porque cada vía de acceso tiene ¿cómo llamarlo? tiene
unas reglas, por así llamarlo, o sea, es muy selectiva. Cada una pide algo de que debe estar enlazadas, por así decirlo, debe de contar lo que pide la vía y debe también contar lo que la sustancia, o sea, deben estar igual, ¿no? De que la sustancia debe traer o contener lo que la vía pide. Bueno, la barrera hematoencefálica y lo que es la hematocefalorraquídea, se engloba en lo que es solamente un concepto como la hematoencefálica, que esta se refiere a lo que es que es ciertamente impermeable al sistema nervioso central y constituyen lo que es un factor de protección frente a sustancias que ingresan al organismo. Bueno, ¿cuáles son las características fisioquímicas requeridas para que una sustancia pase a la barrera hematoencefálica? Ok, debe de tener un bajo peso molecular que no debe de ser más de 200 Dalton. Debe tener su afinidad por lo que es agua, lípidos de membrana y proteínas de membrana. O sea, como les mencionaba, tiene que ser liposoluble porque tiene que ser liposoluble. ¿Por qué? Porque la liposolubilidad es necesaria y si no, esta no cuenta con ser liposoluble, se va a quedar y no va a pasar. O sea, no va a pasar, se va a quedar afuera. Ok, el transporte de sustancias al cerebro depende de los mecanismos de transportes presentes en la barrera y la difusión de sus compuestos. Depende también de lo que son las características fisioquímicas que trae la molécula, bueno, en sí de la molécula. Hay algunas enfermedades que pueden alterar lo que es la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y por lo tanto también afecta lo que es el paso de sustancias. Aunque las barreras microvasculaturales del cerebro contribuyen a lo que es la barrera física de la barrera hematoencefálica, las propiedades de permeabilidad de la barrera hematoencefálica son controladas y estas son únicamente controladas por lo que son las células endoteliales y capilares. El movimiento de la barrera hematoencefálica por lo que es el movimiento de la barrera endotelial capilar de soluto es a través de lo que son dos membranas, lo que son las células endoteliales luminales y aluminales, que estas están separadas del citoplasma. Aquí se puede ver, allí es la lámina elástica interna, que aquí se encuentra lo que es el endotelio, lo que son las células musculares lisas, la lámina elástica externa, el fibroblasto y la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Ok, existen muchos sistemas de transportes que están implicados en la absorción de compuestos por el cerebro a través de la barrera hematoencefálica. Incluyen el transporte pasivo, que es la difusión simple de moléculas lipofílicas, y el transporte activo, que es el transporte mediado por portadores, receptores y absorción, y el transporte activo de salida. Ok, el transporte mediado por portadores, estos son restringidos a la membrana y transportan lo que son moléculas que son súper pequeñas a través de la membrana celular endotelial. Esta se usa
para lo que es facilitar el paso de nutrientes, como es la exosa, lo que es la nucleócido, la base púrica y los aminoácidos al cerebro. Ok, el transporte activo de salida. Los transportadores funcionales de aniones orgánicos también están presentes en lo que es en la barrera hematoencefálica, y esta restringe varias capturas de ciertas sustancias y moléculas en el cerebro. Estos sistemas se conocen como transporte de salida e incluyen lo que es la glucoproteína B. Ok, el transporte mediado por receptores. El transporte es un proceso iniciado por lo que se inicia en lo que es la endocitosis del complejo ligando-receptor. Este transporte depende mucho de lo que es la energía y es saturable. Los receptores tienen la capacidad de transportar moléculas grandes, como son las proteínas y también las proteínas pequeñas. Para que una sustancia penetre fácilmente libremente a través del endotelio cerebral, la hidrofobicidad de la molécula es un requisito importante, porque las moléculas lipofílicas deben tener peso molecular inferior a 600 Dalton, me confundí anteriormente, para entrar pasivamente a la membrana. O sea, no puede ser mayor a 600 Dalton porque ni puede ser, porque ya sería como que una molécula muy pero muy muy grande, y esta no podría pasar porque, o sea, se imaginan algo así, y no le iba a acceder el paso. Ok, además sobre las predicciones de lo que es la permeabilidad también incluyen lo que son la potencial de la molécula para adherirse a los iones de hidrógeno. Por lo tanto, la sustitución de grupos de unión de hidrógeno por grupos que no tienen afinidad por estos iones aumenta la lipofilicidad de la molécula. Pero estos dos factores también pueden lo que son reducir el tiempo de permanencia en el plasma, debido a que la rápida eliminación de las moléculas altamente lipofílicas y a la mala solubilidad de estas sustancias en los líquidos corporales. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Gracias por su atención. Buenas noches, mi nombre es Alemi Mariana Cortázar de la Cruz y les voy a explicar el tema de barrera placentaria. ¿Qué es la barrera placentaria? Es una pared que separa la sangre placentaria de la fetal. Está formada por la pared capilar y el citofoplasto de los vellosidades cariales. Placenta. Este es un órgano durante la gestación de la membrana de los mamíferos que consisten en una masa esponjosa adherida al útero y a través de la cual se establece el intercambio de oxígeno y de las sustancias nutritivas. Estas, al momento de realizarse la fecundación, la placenta aparece durante los 9 meses y se va agrandando según las dimensiones de cada bebé. Es la misma que se logra desarrollar gracias a las células que poseen los óvulos y los espermatozoides. Igual la placenta es responsable de transmitir los nutrientes, las hormonas, el oxígeno al bebé, así como la eliminación de sus desechos. La membrana interna y externa.
La membrana interna llamada apnios obtiene el líquido apnios del feto superior. La membrana exterior llamada corion obtiene los apnios y este es igual parte de la placenta. Una de las funciones de la placenta es el metabolismo placentario. Este es especializado al principio del embarazo. Es sintetizado con glucógenos. Muchas de sus actividades metabólicas son críticas para otras dos funciones importantes, que es el soporte y el transporte. Los intercambios de gases, en el intercambio de los gases de oxígeno, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, se realizan en ella. El feto puede extraer de 20 a 30 mililitros de oxígeno por minuto. Es por ello que es comprensible la interrupción de suministros de oxígeno, aunque sea por un corto periodo, y resulte letal para el feto. Como le mencionaba, los anestésicos causan depresión respiratoria en los recién nacidos. La transferencia placentaria depende de 3 factores. Uno de ellos son factores maternos, factores placentarios y factores fetales. Por otra parte, la competencia inmunológica comienza a desarrollarse en el primer trimestre, ya que en este momento el feto puede producir componentes. Los fármacos pueden afectar al feto cuando se utiliza a lo largo de la gestación, también cuando se emplean al momento del parto. Su administración, sobre todo en el primer trimestre de la gestación, puede originar efectos teratogénicos para el feto. Si se administra en etapa avanzada de la gestación, produciría sobre todo alteraciones fundamentales. En ocasiones, la mayoría de los fármacos atraviesan por disfunciones simples. Los fármacos con peso molecular inferior a 600 pueden facilitar, pero los que tienen peso superior a 1000, estos se pueden dificultar. La sangre fetal tiene un pH ligeramente inferior a la sangre materna, que esto es de 0.10 a 0.15 unidades de pH, lo cual determina que el feto se acumulen sobre todo en los fármacos de carácter básico, la lipofina. Igual la barrera placentaria es casi eficiente como los pulmones para el intercambio de gases. La hipoxia fetal resulta de los factores que disminuyen los flujos. Los anestésicos inhalados también pueden cruzar la membrana placentaria y puede afectar a la respiración del feto si se utiliza durante el embarazo. Para no tener consecuencias sobre el feto, hay que prevenir consumir medicamentos que no necesitamos, solo los que nos recomiendan, que serían el ácido fólico. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena Isabel Guzmán Hernández y voy a exponer el tema de receptores membranales. Para empezar, vamos a señalar qué son los receptores membranales. Pues nos dice que son proteínas o glicoproteínas que le permiten a la célula recibir la señal. ¿Por medio de cuál se va a hacer esta señal? Pues los receptores superficiales son un poquito más complejos, puesto que son aquellos que se encuentran incrustados o formando parte de la membrana plasmática. Esos, como están incrustados fuera o formando parte de la membrana plasmática, necesitan un segundo mensajero. Ese segundo mensajero se va a encargar que cuando el ligando entre hacia la membrana plasmática, el mensajero lo va a llevar hacia el núcleo. Existen 3 dominios de receptor de superficie, los cuales son extracelulares, el cual es la unión del ligando al receptor.
el hidrofóbico, el cual mantiene fijo a la proteína, y el intracelular, el cual son los que pues prácticamente envían la señal para que así llegue al núcleo. Continuamos con la unión del ligando-receptor, los cuales la unión ligando-receptor va dependiendo si es intracelular el receptor o superficial. Para hacer la unión y que exista una señalización y un mensaje o una transcripción, se necesita un proceso, pues empieza cuando el ligando se une al receptor, el cual ya habíamos mencionado que el ligando debe tener la misma estructura que el receptor, o sea, debe tener la misma forma. La unión de estos dos se les llama célula diana, la unión del ligando con el receptor. Y una vez que ya están incrustados los dos, ya sea dependiendo si es superficial, se une y se genera una respuesta o señalización en donde el segundo mensajero va a llevar el ligando y lo va a llevar hacia el núcleo para que así ya exista una respuesta. Mientras tanto, en el intracelular no necesita un segundo mensajero, puesto que ya está dentro de la membrana, dentro de la célula, entonces ya está cerca del núcleo. Se modifica la actividad celular, es decir, que puede crear un cambio en la actividad de la célula, la cual puede inhibir o puede crear alguna respuesta, que es lo que genera esta unión ligando-receptor. Continuando con la señalización que necesita haber del ligando-receptor, encontramos los receptores acoplados a proteínas G, las cuales son importantes para la señalización, pues son receptores de superficie, los cuales están conformados por 7 segmentos. Todos estos receptores acoplados a proteínas G están formados por 7 segmentos, los cuales son heterotrimétricos, puesto que existe alfa, beta y gamma. Los encontramos aquí. Estos producen o estimulan una cascada de señalización o transducción, el cual, por ejemplo, podemos decir que estos le están diciendo a los otros receptores que se envíe la señal, hasta que uno de ellos lo envía hacia el núcleo. Para que se realice la transcripción de señal, pues es importante que exista la molécula de GTP, la cual es una molécula de energía. Se tiene que acoplar la molécula G con la proteína, y cuando existe esta unión, cuando está la molécula G o la proteína G con la proteína, va a estar inactiva, pero cuando llega la hormona, en este caso, o el ligando, entonces va a estar activa y se va a salir una molécula de GTP para que entre la molécula de GTP, y es decir que entonces la molécula de G se va a pasar hacia las otras y así va a crear una señalización. Se va a pasar a la adenilato ciclasa, el cual es una proteína que puede hidrolizar ATP, y una vez que ya exista esa hidrolización, entonces la misma proteína va a ir enviando la señalización hacia el núcleo para que así exista nuevamente lo que queremos, que es una respuesta. Y cuando existe esa respuesta del núcleo, entonces va a volver a hacer el mismo ciclo, se va a volver a unir otra vez el GDP y se volverá a formar el GTP y va a volver a su forma original. Y esto es todo.